Hola familia, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Vences y mi único objetivo es acercarte todo lo relacionado con la odontología digital. Así que, ¡vamos allá! Ya llevamos unos cuantos vídeos en el que hemos tratado diferentes temas de la odontología digital. Hemos hablado de impresión 3D, hemos hablado de softwares, hemos tratado multitud de temas, escáneres no dentales, debates en Facebook. Pero hoy quiero traeros al canal un vídeo que debiera haber sido uno de los vídeos del principio, uno de los vídeos del inicio, ya que al final es la base sobre la que vamos a construir todos los conocimientos de la odontología digital. El vídeo de hoy no deja de ser un vídeo para solucionar dudas en cuanto a terminología. Como sabrás, al igual que en ortodoncia, en cirugía, en periodoncia, en prótesis, existe un glosario de términos prostodónticos, por ejemplo, y que hay que consultar para saber qué significa cada cosa. Bueno, pues con todo esto del digital, que como ya he dicho en otros vídeos, no deja de ser una mera adaptación de la ingeniería a la odontología, pues hay una serie de palabras, acrónimos, que tal vez no estemos muy familiarizados con ellos. Y cuando vas a un curso, a un congreso, o a lo mejor escuchas a tus compañeros hablar, tomando unas cañas, lo que sea, y les escuchas hablar, dices, pero ¿estos de qué me están hablando? De STL, de SLA, de DICOM, de CBCT, de CT, de MRI, un montón de historias, ¿vale? Entonces, creo que este vídeo va a estar muy bien, sobre todo para sentar unas bases. Por lo tanto, hoy lo que os quiero es enseñar cómo tener acceso al glosario de términos dentales digitales. Es más, en la descripción del vídeo tienes el enlace para verlo en PDF y es totalmente gratuito. ¿Cuáles, entre comillas, los pros y los contras de este glosario? Los pros, pues que han hecho una recopilación bastante extensa, con ejemplos bastante sencillos y muy sencillos de leer, y que te resuelve dudas de una forma muy fácil. Las contras, uno, es que está en inglés, es decir, los ejemplos que ponen, tienes que saber inglés, y nunca es tarde, ¿vale? Y por otro lado, pues no deja de estar mandado a la revista, que es el Journal of Prosthodontics, no deja de haberlo mandado los autores en el año 2016. Es decir, ya han pasado 6 años. No es que haya habido gran evolución en cuanto a la terminología, pero bueno, seguramente hayan aparecido nuevas tecnologías, nuevos protocolos, o una cosa se llamaba de una manera y ahora se llama de otra. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has preguntado qué significa STL? ¿Significará estereolitografía? Sí. ¿Qué significa? ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Qué significa SLA? ¿Impresora 3D? ¿Impresora 3D por láser? ¿Qué significa FDM? ¿FFF? ¿Es lo mismo? ¿No? Pues acabo de plantear 3 ejemplos del día a día de la odontología digital. ¿De acuerdo? 2 de ellas son tecnologías de impresión 3D y otra es el archivo, el STL, el archivo universal 3D, que pueden interpretar y leer todos los softwares CAD. ¿De acuerdo? Entonces, quiero explicar estos 3 ejemplos y más que se nos vayan ocurriendo a lo largo del vídeo, ¿vale? Para ello, vamos a acceder al glosario de términos digitales, que lo tenéis aquí, del American College of Prosthodontics, del American College of Prosthodontists, ¿vale? Y veis, como os dije, pues que está publicado en julio del 2016, ya ha llovido, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, pues por orden alfabético, ¿vale? Explican ciertas cosas. Por lo tanto, vamos a ir lo primero a la S de STL, que lo tenemos aquí. Por ejemplo, STL, entre paréntesis, Standard Tessellation Language, ¿de acuerdo? STL no significa estereolitografía, aunque la S, la T y la L nos encajen muy bien en la palabra estereolitografía. STL es
el acrónimo de Standard Tessellation Language. Es un archivo 3D universal que a día de hoy cualquier escáner intraoral, escáner de laboratorio, escáner facial, escáner de ingeniería, todos exportan el archivo a STL. El STL es un archivo que tiene la geometría del objeto que hemos escaneado, pero no tiene ni color ni textura, ¿de acuerdo? Standard Tessellation Language, tal y como dice aquí en el glosario de términos digitales, es el formato nativo de los softwares CAD creados por 3D Systems. ¿Y de qué te suena a ti 3D Systems? Bueno, pues 3D Systems, actualmente el presidente, el dueño de 3D Systems es Chuck Hall. Y ahora te preguntarás, ¿quién es Chuck Hall? Pues Chuck Hall es la persona que en el año 1984 patentó la tecnología de impresión 3D. La SLA. SLA sí significa estereolitografía, ¿de acuerdo? Chuck Hall patentó la estereolitografía, que es SLA, en el año 1984, es decir, hace 38 años. Ya ha llovido. Y a día de hoy creemos que estamos imprimiendo en 3D en las consultas y que es algo súper novedoso y que estamos a la última. 38 años de retraso llevamos en la profesión, ¿de acuerdo? Pero Chuck Hall no patentó una tecnología láser, patentó una tecnología de estereolitografía, de impresión 3D por capa. Pero él en su patente no hacía referencia a la tecnología que utilizaba. Perfecto. En aquel momento usaban el láser. Pero a día de hoy existen más tecnologías SLA de estereolitografía, de impresión 3D por capa. Tenemos los proyectores, que son DLP, tenemos las pantallas tipo smartphone, tipo iPad, Liquid Crystal Display, SLA LCD, tenemos la impresión 3D continua de Carbon, o la tecnología CLIP, también conocida, que es el CDLP, ¿de acuerdo? Pero con esto lo que os quiero decir es que no confundáis STL con SLA. STL es el archivo 3D universal que leen los softwares CAD y que lo creó en su momento 3D Systems. Y SLA es una tecnología de impresión 3D. ¿Perfecto? Por lo tanto, no los confundáis. Y esto es más común o más habitual de lo que realmente creéis. Vamos a seguir leyendo. Si te das cuenta, justo debajo de STL viene SLA, estereolitografía. También conocido como impresión 3D, que es la fabricación de un objeto en 3 dimensiones de un estado sólido, de un estado líquido a un estado sólido. Aquí creo que se lían la manta a la cabeza, porque sí que nos hablan del láser, ¿vale? Pero no es así. Es más, mira, si acudimos a la Wikipedia, y ponemos Stereolithography o SLA, también, aquí, como veréis, te dice que es una forma de impresión 3D para crear modelos, prototipos o patrones en un sistema de producción capa a capa mediante el uso de elementos fotoquímicos que polimerizan a una determinada longitud de onda. Si te das cuenta, aquí en ningún momento nos habla de la impresión 3D por láser. Nos habla de Chuck Hall y que aplicó el proceso de patente en el 84 y se la dieron en el 87, ¿de acuerdo? Podemos entrar en la patente de Chuck Hall. Aquí tenemos la patente de Chuck Hall y en ningún momento nos habla de que sea una impresión 3D por láser. Mirad, aquí lo que nos dice es que elementos químicos en un estado líquido se pueden transformar en un estado sólido por la irradiación con luz ultravioleta, ¿vale? U otras formas, como pueden ser haz de electrones, luz visible o invisible, reactores químicos mediante tecnología de inyección, etcétera. ¿De acuerdo? Al final, de lo que nos están hablando es de la solidificación. Entonces, has visto en cursos, congresos, artículos, SLA, impresora 3D láser. Yo creo que ha sido por Forlabs.
ForLabs hizo una campaña de Kickstarter muy potente que no estaba enfocada al sector dental, pero que al final vieron que el sector dental era su mercado objetivo, porque vendían impresoras. Y era ForLabs SLA. Y yo creo que al final los dentistas vimos que la ForLabs era una impresora 3D láser y asociamos SLA al láser, ¿vale? Y creo que por ahí viene el error, ¿de acuerdo? Como te digo, la tecnología SLA es la estereolitografía. Los archivos que salen de los escáneres son los STL, que convertimos en una serie de información para que las impresoras de tecnología SLA, ya pueden ser láser, DLP, CDLP o LCD, transformen ese archivo STL en instrucciones para ser impresos con la resina adecuada, ¿vale? Quería hacer esta puntualización para que no hubiese dudas. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que significa DICOM. Pues nos vamos a la D, DICOM. Pues DICOM son las siglas de Digital Imaging and Communications in Medicine. Es decir, todo dispositivo médico el cual irradia a un paciente en 3 dimensiones nos da lugar a un DICOM, ¿vale? Al final es una forma de almacenar la información y que no dejan de ser cortes de un paciente, ¿vale? Y esos cortes se reconstruyen para ser visualizados, para visualizar el volumen de un paciente óseo y dentario. Entre el STL que sale de los escáneres intraorales y el DICOM que sale de los CBCTs o de los CTs médicos, ¿vale? Existen grandes diferencias, ¿vale? El STL nos registra la superficie, la geometría 3D de un objeto, en este caso de la boca del paciente, pero solo en su superficie. Es una malla, es hueco, ¿vale? No tiene 3 dimensiones reales. Sin embargo, el DICOM es el que nos aporta el volumen. ¿Qué pasa? Que nos aporta el volumen, pero la precisión que tiene a nivel del área dental es muy pequeña. Por lo tanto, cuando haces cirugía guiada, por ejemplo, es el mejor ejemplo, es interesante que obtengas la información de máxima precisión de los dientes del paciente a través de un escaneado intraoral, y esos dientes tienen la máxima precisión, asociado a la máxima precisión del hueso de tu paciente, haciendo el match a través de la zona en común con los dientes, ¿vale? De esa forma puedes hacer guías que ajusten perfectamente los dientes y con una guía que guíe el implante a su posición. ¿Se pueden hacer cirugías guiadas sin STL? Bueno, esto tal vez fueron los inicios de la cirugía guiada, en el que se hacían planificaciones quirúrgicas y se diseñaban las guías en base a unos CBCTs. ¿Qué pasa? Pues que como no segmentes muy bien el CBCT, la guía no va a entrar. ¿Por qué? Porque la zona de los dientes, el CBCT lo ve peor que el hueso. Sobre todo si tenemos endodoncias, postes, reconstrucciones de composite, de amalgama, coronas, ¿vale? Eso van a generar artefactos. Y esos artefactos que hacen distorsionar la superficie dentaria. Por lo tanto, cualquier cosa que diseñes, o eres un virgueras segmentando el DICOM a través de las unidades Hounsfield, para que asiente bien la guía, o si no, no va a asentar. Por eso es importante, cuando vas a hacer una cirugía del tipo que sea y quieres un apoyo dentario de tu guía, que alinees el STL intraoral del paciente con el DICOM del paciente y obtienes la máxima precisión por ambos lados. Vamos a ver más terminología. Por ejemplo, Additive Manufacturing, AM, Additive Manufacturing, que al final es un sinónimo de impresión 3D. Y al final, pues es la fabricación de un objeto capa a capa. ¿Aquí qué nos dice? Pues nos dice que fue definido por la Sociedad Americana de Materiales, la ASTM. La ASTM, el grupo F42, que viene aquí, la American Society for Testing Materials Committee F42, dice, bueno, al final es un comité que lo que estableció son 7 categorías de la impresión 3D, es decir, existen 7 tipos de impresión 3D, no solo una, como seguramente podrías estar pensando. ¿Te das cuenta que en este glosario del año 2016 la A termina con Artifact
que es lo que te he comentado, que es un artifact, que es un artefacto, lo que te he comentado del CBCT, que sale distorsionado por coronas, puentes, incrustaciones, postes, ¿vale? Pero no nos habla de Artificial Intelligence, que es inteligencia artificial, que es lo nuevo que se viene ahora. Este glosario está bien, pero le faltan cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una tecnología de impresión 3D que seguramente hayas visto, que es Material Extrusion, extrusión de material, también llamado FDM, FFF. Vale, pues vamos aquí a la F, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos, Fused Deposition Modeling, y te dice que es una tecnología de impresión 3D definida por la ASTM y que al final es para fabricar prototipos en un sistema capa a capa a través del calentamiento de un filamento plástico que pasa a través de un extrusor y que a través de una temperatura que está pues a 150, 180 grados, 120, dependiendo de qué plástico, pues lo funde y genera la capa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, en este glosario tenemos la explicación para un montón de cosas y que te invito a que accedas, lo leas, lo veas, porque al final no deja de ser desde curiosidad hasta, oye, saber cada día un poco más. Si has escuchado alguna palabra y no sabes qué significa, no te olvides de escribirlo en los comentarios y buscaremos qué significa, te daremos una respuesta y la solución, ¿de acuerdo? Al final del glosario veis que pone aquí un Guide to Acronyms, es decir, una guía de los acrónimos, de los más importantes. 3D, pues significa 3 dimensiones. DICOM, ya lo hemos dicho. Hemos tocado el tema de la impresión 3D con el FDM, el SLA, que significa el SLA, el STL y todas las tecnologías de SLA de Bath Polymerization. Vamos a hablar de la impresión 3D en metal. En cuanto a tecnologías de impresión 3D de metal, parece que solo existe el SLS, Selective Laser Sintering, pero existen más. 2 más, que son Binder Jetting, Electron Beam Melting, lo tenemos aquí, el EBM, y el SLM, Selective Laser Melting. SLS, sinterizado láser, del que todo el mundo ha oído hablar. EBM, tenemos una cama de polvo de metal, cromo cobalto, el metal que queráis, y una de electrones dirige su energía hacia esa cama de polvo y fabrica el objeto en 3 dimensiones. El SLM, Selective Laser Melting, es la misma cama de polvo, pero un láser, por así decirlo, a mayor temperatura y con otro ambiente, con otra atmósfera, en contraposición al Selective Laser Sintering, fabrica el objeto 3D en metal, fusionando aún más las partículas entre sí. Y finalmente nos encontramos con el Binder Jetting. El Binder Jetting es una tecnología de impresión 3D en la que tenemos una cama de polvo y una serie de cabezales con un aglutinante, va soltando gotas y va uniendo el polvo de metal uno con otro. Y posteriormente pasa por encima una luz que fotopolimeriza esa capa de polvo, fabricando el objeto en 3 dimensiones. Te preguntarás, ¿y esto por qué me lo estás contando? Uno, por lo que estamos viendo hoy, siglas, acrónimos, ¿qué significa todo esto? Pero otra es porque todo esto, aunque los laboratorios o centros de fresado del día a día no lo utilicen, nosotros sí podemos utilizar tecnología Binder Jetting en metal para imprimir, por ejemplo, frizz metálicos. Por ejemplo, el EBM y el SLM y el SLS han sido utilizados para hacer publicaciones y comparar estructuras de arcada completa sobre 7 implantes de si la resistencia a la fractura y a largo plazo es igual entre el SLS, el SLM y el EBM. Y los resultados arrojan que sí. Otra cosa es que no podamos utilizarlo, no lo se utiliza en odontología de acuerdo a una visión estratégica, o porque la maquinaria es cara, o porque el sinterizado al final es la tecnología que en relación calidad-precio o coste-beneficio nos interesa en nuestra profesión. Pero que sepáis que hay más. ¿De acuerdo? Sin más, hasta aquí este vídeo. Creo que ha sido un vídeo relativamente corto, espero que haya sido ameno y que te haya abierto la visión para saber dónde buscar lo que significan ciertas cosas. No tirar de Google directamente, porque en Google puede haber cosas bien y otras muchas mal, ¿vale? Lo mejor es ir al glosario, que como te repito, lo tenéis en la descripción del vídeo para acceder a él cuando queráis. Incluso lo puedes descargar en tu móvil, en tu ordenador y consultarlo siempre que queráis. Pues nada, chicos, hasta aquí este vídeo, que espero que os haya resultado de interés. Sin más, nos vemos la próxima semana.